Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. 10:21 en toda la República Argentina, 8:21 en Dallas. Será la última vez que dé mi horario desde acá, salvo una catástrofe que para qué mencionarla, ¿no? ¿Para qué? No es necesario. ¿Para qué llamarla? Así que seguro será la última vez desde Dallas. Querido equipo, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy buen día. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, todo perfecto. Excelente, excelente. Bueno, hoy tenemos la triple tanda en vuelo. Mientras viaje a Miami, van a jugar Inglaterra, República Democrática del Congo en Atlanta. El partido va a empezar a la 1 hora de la República Argentina, a las 11 de aquí. A las 5 p.m. Van a jugar Bélgica-Senegal y a las 9 Estados Unidos-Bosnia. Como ven, hay 4 horas de diferencia entre el arranque de un partido y el comienzo del otro, sí, por el tema de posible tiempo suplementario y definición con tiros del punto del penal. Ayer no hubo, el partido más parejo fue el triunfo de Noruega ante Costa de Marfil, ganó Noruega 2-1. Y en el 90+5, el arquero noruego le sacó un tiro libre del ángulo a Amad Diallo, que hubiera llevado el partido al suplementario. Los otros dos fueron desiguales. Francia ganó 3-0 a Suecia con autoridad y el partido resuelto desde el segundo gol de Barcolá. Y México definió todo en el primer tiempo, le dio un paseo a Ecuador en el primer tiempo. Sí, y después Ecuador tuvo la pelota, el terreno, pero quedó expuesta su falta de creatividad. Con un mundial con sabor a poco para los consagrados de Ecuador. Quizás les pesó la temporada intensa y extensa. Hablo de Hincapié, de Arsenal, Pacho de Paris Saint-Germain, el propio Moisés Caicedo de Chelsea. Las figuras ecuatorianas en este mundial fueron Galíndez, que cada vez que lo llamaron atendió, Pedro Vite, más allá de que ayer el mediocampo de Ecuador fue borrado por el de México, y Nilson Angulo, ayer bien marcado por Alvarado, pero no estuvieron a la altura de lo que se les exige a las estrellas, y repito, el posible atenuante de una temporada europea muy, muy intensa que los drenó. Pero se va a Ecuador con ese triunfo inolvidable ante Alemania, pero ayer sin poderle competir a un México que gana los partidos, mantiene su arco invicto y ahora espera por el ganador de Inglaterra, República Democrática del Congo. Bueno, vamos a ir revisando el temario de cada uno. Mauro Embe, ¿por dónde viene la agenda internacional hoy? Vamos a hablar en primer lugar de las negociaciones que se están llevando a cabo en este momento en Doha, Qatar, entre Irán y Estados Unidos, pero son bastante complicados y no son cara a cara, sino que están en el mismo lugar, pero no se quieren ver cara a cara, así que lo están haciendo a través de mediadores. Y por supuesto también vamos a actualizar la situación en Venezuela, que como habíamos dicho está llevando ya al hartazgo social, ¿no? Porque ahora se está denunciando muchas fuerzas armadas, muchas policías que se están quedando con la ayuda humanitaria. De hecho, surgió un video hace poquito de un policía que le sacan dólares que había agarrado de los escombros. Bueno, ese tipo de cosas que, con el enojo que ya la población tiene con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Y el hambre también. Sí. El hambre, claro, por la ayuda humanitaria. Así que ese tema seguramente sea lo que va a llevar a posiblemente un hartazgo social más allá de la catástrofe, ¿no? Ayer en el previo de México-Ecuador, además del minuto de silencio, el animador propuso no están solos. No sé si tuvo que ver que los dos equipos, México y Ecuador, fueran latinoamericanos y lo podían cantar en español, pero fue un tremendo momento en el Azteca. Antes del partido, además del minuto de silencio, grito solidario con Venezuela. Sí, como todo el mundo, ¿no? Que está súper atento a la situación crítica que se está viviendo. Y claro, quizás la cuestión latinoamericana también juega mucho más. Yo creo que sobre todo por el cariño que se le tiene en la mayoría de los países, no todos, pues la mayoría de los países, a la diáspora venezolana, ¿no? Que todos, sí, por la cantidad de venezolanos que hay repartidos, sobre todo en Sudamérica, que la catástrofe nos pega mucho más fuerte, ¿no? Euge Mucio, ¿por dónde pasa el tema económico más importante? Bueno, tenemos que volver a hablar de la morosidad, de la irregularidad en los pagos de las familias, porque sigue en aumento. Vemos de vuelta datos que nos indican que, si bien quizás en términos de la rapidez con la que sube este número está un poco más baja, al mismo tiempo sigue subiendo, y es incluso la racha de suba de este tipo de indicador más alta desde la salida de la convertibilidad. Entonces es algo que
empieza a preocupar. Un Banco Central que había dicho que en el verano estaba resuelto y ahora vuelve a decir que en el segundo trimestre está resuelto, digamos, por 6 meses consecutivos después la mora siguió creciendo. Y traje para que les sirva, si hay alguien del otro lado que está en esta situación, que está en situación de mora, un paso a paso para saber qué hacer con las deudas para poder salir de esa situación. Muy bien, hablando de mora, ayer el chico mexicano de 17 años tuvo una actuación consagratoria. Jugó 1 hora porque todavía no está para 90 minutos de la alta intensidad en el fútbol de elite, pero el chico demostró de qué está hecho. 17 años, juega en el Tijuana. Lo dirigieron 2 entrenadores como Juan Carlos Osorio, el profesor colombiano, y Abreu. Se hablaba mucho de él, incluso jugó contra Argentina en el Mundial Sub-20 el año pasado, victoria del seleccionado de Placente. Ese día no influyó mucho y ya había mucho pronóstico de crack reservado para él, pero evidentemente creció y 9 meses es un montón para un chico de 16, ahora 17 años y la verdad que ayer hizo un muy buen partido. En un ratito vamos a hablar de México. Barbie Arroyo, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda? Bueno, ¿dónde están los capocómicos? Se preguntan los productores teatrales que están Claro, porque después del fallecimiento de Luis Brandoni y más allá en el tiempo de Enrique Pinti, ¿quién convoca a las salas teatrales? ¿Quiénes quedaron? Porque a pesar de que en el teatro siempre van más espectadores que en el cine, y eso es un fenómeno que viene sucediendo post pandemia, no está tan lindo como antes, digamos. Hay pocas entradas que se van cortando, pocos tickets, porque ya nadie convoca. Y las temporadas aquellas de, 10 años, una misma obra teatral, ya no están sucediendo, no está funcionando. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de ese tema. Ele. Vamos a hablar de las relaciones. Hoy traje una entrevista de Esther Perel. Esther Perel es una psicoanalista belga. Crack. Muy conocida por su especialidad en relaciones humanas y vamos a hablar de las relaciones humanas, pero en la importancia de mirarse cara a cara. ¿Qué nos pasa cuando nos miramos cara a cara? ¿Por qué no es lo mismo cuando tenemos conversaciones por Zoom? Todas las cosas que cambiaron después de la pandemia en cuanto a la forma que tenemos de vincularnos. Y ella hace mucho hincapié también en esto de, si siempre estás buscando el mismo tipo de persona y siempre te estás dando la cabeza contra la pared por el mismo tipo de persona, estás repitiendo un patrón que eso lo podés destrabar. Y no tiene que ver con que siempre se te acerque el mismo tipo de personaje, sino que algo está pasando ahí con vos que tenés que destrabar. Así que le vamos a estar escuchando a Esther hablar de eso. Muy bien, es un temazo y Esther Perel es una crack total en ese tipo de temas. Presentado parte del temario, por supuesto que vamos a hablar un poquito de la Copa del Mundo, de lo que pasó. Todavía queda lejos el partido del seleccionado ante Cabo Verde y da la sensación de que si están todos sanos, el equipo para mí tiene una sola duda y es Lautaro Julián arriba, con Medina en el lateral izquierdo y Thiago Almada jugando de Thiago en modo pegamento, asociándose a los compañeros y retrocediendo por la izquierda justamente delante de Facundo Medina. Pero en un ratito hablamos de lo que está pasando con el seleccionado en su etapa a Miami, tras haber estado durante mucho tiempo en Kansas City, y en caso de seguir en la competición se va a quedar en Miami hasta el partido con Atlanta, que sería, en caso de que Argentina pase la pantalla a Cabo Verde, contra el vencedor de Australia y Egipto en el estadio de Atlanta, otro de los imponentes junto con el de Dallas. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutá de un ahorro mundial de hasta 50%. Aprovechá el golazo de las 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
8:33 en toda la República Argentina, sonaba Justin Timberlake. Bueno, ayer la jornada arrancó con la victoria de Noruega, con ese gol de Erling Haaland, que lleva 5 ya. Hasta ahora, Haaland y Mbappé han compartido pantalla, porque Francia y Noruega jugaron el mismo día. En algún gran día de la fase de grupos, esa jornada terminó con Messi. Bueno, ayer Haaland llevó a la victoria a Noruega y Kylian Mbappé a el cómodo triunfo sobre Suecia, fue 3-0. Decíamos en el pase con Paulino, que juega Francia a ganarte, a pasarte por arriba. Siempre encuentra una forma de ganar, hasta incluso maquilla con su jerarquía algunos errores individuales en defensa. Me da la sensación de que hay situaciones que un equipo con mayor jerarquía puede capitalizar a la espalda de Tchouaméni y de Rabiot, con una reducción de espacios quizá no tan o con tanta autoridad con Upamecano y Saliba, pero Francia es modo rodillo, te pasa por arriba, y Kylian Mbappé es el que le da sentido a todo, con esos números astronómicos, con la chance de ser en esta Copa del Mundo el máximo goleador de la historia. Y miren que está Lionel Messi, ahora Leo tiene 19, Mbappé 18, falta que juegue Messi el cuarto partido de esta Copa del Mundo, pero está haciendo un show y está dando un recital Michael Olise, el jugador de Bayern Múnich, al que en el partido contra Senegal Deschamps mudó de posición y hasta obviamente le dio la función de ser el 10, el creador, y ahí por el centro Olise se divierte. Ayer dio dos pases gol, uno para Barcola, el otro para Mbappé, y si no aparece Olise tiene a Cherki en el banco, y si Mbappé no define, el gol pasa por Ousmane Dembélé, que hizo 3 en el partido anterior. Francia, por tercera actuación consecutiva en mundiales, marcó 3 goles o más, y eso había empezado con el 3-3 con Argentina en Qatar. Francia contra Paraguay, que por supuesto no da por perdido el partido antes de jugar, que ya ha tenido una actuación épica contra Francia hace 28 años y casi lleva ese partido a los penales, que se definió con gol de oro, con el tanto de Laurent Blanc, servido por David Trezeguet de cabeza, contra esa Chilavert esa Paraguay, de Chilavert, Ayala, Gamarra, Caniza, el Cabo Sarabia, una Paraguay que se defendió muy bien, dirigida por un brasileño, Paulo César Carpegiani. Y ahora tendremos el episodio 2, y hay bastantes puntos de contacto entre aquella Francia dominante con Zidane, Trezeguet, Henry, el propio Deschamps, que era futbolista, y esta Francia a la que se le caen los futbolistas y se le caen los goles del ropero, contra una Paraguay que va a apelar a su espíritu guerrero, a esa identidad que también definía Alfaro tras el triunfo por penales contra Alemania. Pero por supuesto Francia es el gran candidato a llevarse el partido. Mbappé, hablando de Paraguay tras el triunfo ayer ante Suecia. Ya estoy pensando en el vestuario y en el aire acondicionado un poco, porque hace calor, pero nos vamos a enfocar en Paraguay. Ya demostraron que es un equipo al que hay que tomar en serio, le ganó a Alemania, así que no hay partidos fáciles en el Mundial, y vamos a ir allá para intentar ganar. Y ahí estarán los centrales paraguayos, Gustavo Gómez, Canale, posiblemente Velázquez, no creo que llegue Alderete, Junior Alonso, los defensores obviamente con el respaldo de mediocampistas y delanteros, para tratar de hacer un partido largo, que no ocurra lo de ayer. Una Francia que a los 55 minutos con el gol de Barcola ya estaba pensando en justamente el duelo ante los paraguayos. Ayer regresó, mejor dicho, ya había vuelto el lunes Marcelo Bielsa desde Uruguay, desde Playa del Carmen, donde estuvo concentrada la Celeste, y ayer dio una conferencia de prensa y dio algunas definiciones. Fue una conferencia de prensa larga, de 2 horas. Bielsa se fue cuando respondió la última pregunta, y vamos a escuchar 2 o 3 reflexiones del ya ex entrenador de Uruguay. Me genera intriga cuál va a ser el próximo paso de Marcelo en su carrera. Tiene 70 años, yo creo que va a haber algún episodio más
en la carrera de Bielsa y quizás tenga que ver con dónde empezó. Hay un estadio que se llama Marcelo Bielsa, el Coloso del Parque, es el estadio de Newell's, y la carrera de Marcelo empezó como futbolista profesional y después como entrenador, primero de esa cuarta especial que promovió muchos jugadores a primera, y en el año 90 empezó su carrera como entrenador, ganando ese Apertura 90, superando a Boca en la final de la temporada 90-91, y después el Clausura 92 y llevando a Newell's a la final de la Copa Libertadores que perdió contra el Sao Paulo de Tele Santana. Bielsa ayer dijo, mientras más diga, peor es. Cuando uno no cumple un objetivo tan accesible, tan posible, tan probable, hablar es una falta de respeto al sentimiento del que le duele aquello que no le entregaste. Pero bueno, yo vine acá y hablo, contesto, sabiendo que cuanto más diga, peor es, porque el dolor de una derrota que lastima el orgullo de cada uno de los que aman a aquel que defraudó, no se resuelve hablando. Ni tampoco yo puedo demostrar si sufro, si no sufro, cómo sufro. Todas esas cosas no tienen solución. Se ha hablado mucho del vínculo entre Bielsa y los futbolistas. Da la sensación de que tuvo muy buena relación con algunos. Cáceres lo defendió enfáticamente en esa declaración al paso cuando llegaban a Carrasco, y otros que quizás se tomen un tiempo más para hablar y quizás no sean tan enfáticos en la defensa de Marcelo Bielsa. Pero es interesante lo que plantea el seleccionador con relación a que no hubo, si se quiere, una dificultad estructural para la conducción como líder de grupo hacia el plantel. Para mí, obviamente, este cierre, esta despedida es muy dolorosa porque por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores. Los jugadores han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, yo quedo bien o mal según mi relación estrictamente con los jugadores. A mí los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos, poder darle todos los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecían. Incluso en otro momento de la rueda de prensa habló de Valverde y dijo, fue el futbolista con el que más concesiones hice porque se las merecía. Un Bielsa que eligió, digamos, a su estilo, cargar con toda la responsabilidad, más allá de que hay una parte que le toca a él, pero el ciclo de Bielsa se rompe a partir de esas declaraciones de Luis Suárez en octubre y hasta se nota en los resultados. Así como Becasese logró una comunión entre plantel, federación y todo el ecosistema del seleccionado ecuatoriano, no pasó lo mismo en Uruguay y desde exfutbolistas, pasando por algunos periodistas muy críticos y también desde el propio plantel. Recuerden aquella respuesta de Canovio respaldando las declaraciones de Suárez, un Canovio que terminó jugando y marcando un gol en esta Copa del Mundo. Da la sensación de que hubo grietas y algunas grietas se fueron profundizando. Y Bielsa valoró mucho el gesto de Muslera, el arquero de Estudiantes de La Plata, que tras el error ante España, sumado a las fallas contra Cabo Verde, dijo que en el entretiempo prefería dejar de jugar. A mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido, comunicara el deseo de abandonar el partido, y Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento, pero es muy bueno decirlo porque habla de él, que él estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en
en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir. A mí eso me pareció de una grandeza y de una generosidad impropia del mundo del fútbol actual. Coincido con Bielsa, otra mirada sería bueno, pero no pudo sobreponerse a la adversidad, pero eso para mí es desconocer la cuestión emocional, anímica de un arquero que estaba absolutamente devastado por ese error y también por los que había cometido en el partido anterior. Otro debate es si Muslera debió haber sido reemplazado para el partido contra España y atajado Sergio Rochet desde el primer minuto, pero bueno, esa es otra discusión con algún argumento futbolístico también, pero respecto de lo de Muslera, esa decisión para mí habla de su grandeza, de su generosidad, diciendo, mira, yo no puedo porque se me cruzan por la cabeza los errores con Cabo Verde, la pelota que acabo de dejar suelta en el gol español, la pelota que debió haber atrapado sin ningún problema. Yo creo que estuvo muy bien Muslera y coincido con Bielsa que es algo impropio. Y vamos a cerrar con la fiesta mexicana de ayer. Lo pasó por arriba México-Ecuador en el primer tiempo, le dio un baile, le pudo haber marcado algún gol más. Y ayer en la segunda parte vimos un México que partió de la cobertura de espacios, dijo yo mi trabajo ya lo hice, ahora te toca a vos, y Ecuador con pelota, con terreno, no fue capaz de crear una chance clara. La más peligrosa del segundo tiempo fue un cabezazo de Montes que tapó muy bien Hernán Galíndez. Y vamos a empezar con el arquero de Huracán, que dice no esperaba irme así de la selección. Me voy muy orgulloso de haber sido parte de 2 mundiales, de 2 Copa América, de 2 eliminatorias. Muy triste, por supuesto, porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol. Me voy tranquilo también por haber dejado todo lo que pude, por haber entregado todo lo que estuvo a mi alcance para el grupo. Tengo que agradecer a una persona en especial del plantel, que es a Ener, porque Ener fue en el momento más duro mío en la selección, que fue después de ponerme la cinta de capitán por primera vez. Fue el que hizo un gol y vino a abrazarme, y de ese gesto no me voy a olvidar nunca en mi vida. Va a ser siempre mi amigo por toda la vida. Estoy muy triste, no esperaba irme así de la selección, pero es lo que toca, lo que hay que afrontar. Me voy tranquilo, orgulloso, voy a hacer toda la vida ecuatoriano, le gusta a quien le guste, y ahora, a partir de ahora, seré un hincha más. Muy emotiva la despedida entre Becasese y los futbolistas. Otro jugador de Huracán, Jordi Caicedo, el delantero que entró para jugar los últimos minutos ahí en el doble 9 con Kevin Rodríguez, dijo que lo del vestuario fue un momento que llevarán en el corazón. Que fue un momento muy emotivo que nos llevaremos todos en el corazón. Pero bueno, yo creo que tenemos un gran grupo y una gran selección para seguir dando pelea en los próximos años. Nada, solo palabras de agradecimiento para él y su cuerpo técnico, ya que han sido personas que nos han ayudado muchísimo. Quiero agradecerles y eso. Sebastián Becasese, en la entrevista post partido ahí en el campo de juego, llevó todo al terreno de la despedida y después fue un poco más específico porque su contrato finalizaba cuando terminaba la participación de Ecuador en la Copa del Mundo, pero agradeció al país, a los jugadores y después en la rueda de prensa dijo esto. Bueno, mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial. Cuando uno trabaja para alcanzar un objetivo, creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la clasificatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial, estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien. Pero bueno, son las reglas del juego, el resultado del que manda. La verdad que lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos, poder expresarse, llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño. Realmente alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano. De esto hablábamos cuando mencionábamos la comunión entre el plantel y el entrenador. No hay ningún abordaje desde ahí respecto del Mundial de Ecuador. Es una evaluación estrictamente deportiva, de lo que le costó marcar goles. Recién aparecieron ante Alemania. Ecuador se va del Mundial con apenas 2 goles, los 2 que le permitieron ganarle a Alemania. En los otros 3 partidos no marcó, ni Costa de Marfil, que lo quiere sobre la hora, ni contra Curazao, que el arquero Eloy Rom ataja 15 remates, una cantidad histórica desde que se miden
las estadísticas en el Mundial 66, tampoco le pudo marcar a México. Las mejores chances fueron con Yeboah en el primer tiempo, pero en el segundo tuvo 70 de posesión y prácticamente no creó chances. Es deportivo y tiene que ver con algunas actuaciones individuales de jugadores determinantes que estuvieron por debajo de su capacidad y su potencial, de los consagrados Caicedo, Hincapié y Pacho sobre todo. Las figuras ecuatorianas pasaron por Nilson Angulo, Pedro Vite, el propio Hernán Galíndez, y aún así, digamos, Becasese puede quedarse con ese logro de haber convencido a todo el plantel de una idea, de una ejecución que en el Mundial no salió bien por distintos factores, pero que no hubo fisuras entre el plantel y el entrenador, y así lo cuenta, habla de hermandad extraordinaria. Fui feliz porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria. Hasta recién estuvimos compartiendo los últimos momentos y me llevo ese cariño, ese respeto, esa admiración, esa entrega, ese compromiso de este grupo de guerreros por la selección ecuatoriana de fútbol. Agradecimiento también al presidente, que siempre ha acompañado desde la confianza, la libertad con la que hemos trabajado. Agradecimiento a Rodrigo, a Manolo, a Caro, a todo el staff, utileros, a toda la casa de la federación. La verdad que me toca dejar un espacio que quiero mucho, pero que siento que hemos construido un legado lindo de cómo transitar un camino, sobre todo, que no es poca cosa. Han terminado los ciclos de Sebastián Becasese, Marcelo Bielsa, también Ronald Koeman decidió dejar el cargo de seleccionador holandés. Y México jugó un partidazo, sobre todo el primer tiempo, el mejor primer tiempo de la historia de la selección mexicana, y vale la exageración porque México pasa de pantalla, gana su primer duelo de mano a mano en 40 años y lo hizo con autoridad. Y el gran responsable de este muy buen mundial para México, que llega finalmente al quinto partido. México no había pasado de ronda en los octavos en mundiales anteriores, acá es 16avos y el quinto será octavos de final contra el vencedor de Inglaterra y República Democrática del Congo. Es Javier Aguirre. Javier Aguirre dirige a México por tercer mundial. El primero fue hace 24 años en Corea-Japón, y también era el técnico de México cuando fue eliminado por Argentina en 2010, con un gol en offside de Carlitos Tevez, uno de los offsides más clamorosos en la historia de los mundiales, que encima lo pasaron por la pantalla del estadio y no podía creer la gente, pero ¿cómo no cobró offside? Y no cobró fuera de juego. Y ese fue el último gol, en realidad, el de Higuaín para el 2-0 parcial. Fue el último gol que le hicieron a México en primeros tiempos en Copas del Mundo. Y ayer México le dio un repaso a Ecuador con un mediocampo que jugó con variantes, con autoridad, y que terminó moviendo la pelota de lado a lado, y que desorientó a Caicedo y a Vite, que realmente no vieron la pelota en esa primera mitad. Y Javier Aguirre, en la línea de Alfaro, Ancelotti, esos entrenadores, no sé si de otro tiempo, pero que no se dejan llevar ni por la euforia ni por el fatalismo, que siempre ponen el punto medio y el no es para tanto, y le llegan al jugador y tocan una fibra que el futbolista necesita como para ofrecer su mejor versión, después cada uno con sus particularidades. Pero bueno, hay algo en la AAA, Aguirre, Alfaro, Ancelotti, hay un liderazgo y una llegada al jugador que los une y los identifica desde la virtud. Bueno, Aguirre habla de un Ecuador que llevó al límite a México. Significa mucho para mí, especialmente porque yo soy uno de esos que no pude pasar al quinto partido, ¿no? Me pasó en Sudáfrica y en Corea, y duele mucho porque haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias que ahora sería ocioso enumerar. Entre ellas un error gravísimo mío. Hoy yo creo que esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos.
Aguirre va a dejar el cargo cuando termine la participación de México en este mundial. Un México que perdió un solo partido como local en los 3 mundiales que organizó y fue contra Italia hace 56 años en los cuartos de final de México 70, pero en Toluca, en el Azteca. Nadie le ha ganado a México y el próximo partido es en el Azteca contra el vencedor de República Democrática del Congo e Inglaterra. ¿Hace falta pensar en Inglaterra? Le preguntan a Aguirre y dice, no, primero lo primero. Vamos a tomarnos un whisky. ¿Qué más te falta ahorita en la vida? Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo. Un Lagavulin. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey. El número uno. Ni un tequila, ¿no? Total. Whisky. No quería tequila. No, whisky. Y no cualquier marca, ¿no? Está arriba el que mencionaba el Bajo Aguirre. Pero bueno, es un poco lo que hoy genera Aguirre con su liderazgo, además con su sabiduría futbolística, porque ayer realmente México dominó de principio a fin a Ecuador. Hasta acá la información de la Copa del Mundo. Hoy tenemos triple tanda: Inglaterra, República Democrática del Congo. Ahí surge el rival de México, Bélgica, Senegal y en último turno Estados Unidos ante Bosnia. Croacia, Portugal, España, Austria, Suiza, Argelia. Se van a jugar el 2, el jueves, y el viernes Argentina, Cabo Verde, Colombia, Ghana, Australia, Egipto, para ya tener el cronograma de octavos, que tiene 3 duelos definidos: Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Brasil, Noruega. Hoy tendremos un partido más porque surgirá el rival de México, que se va a despedir del Azteca jugando o contra Inglaterra o la República Democrática del Congo. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción, con fórmula más completa, compuestas por vitaminas C, D y Zinc. Pase lo que pase, Redoxon. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso, ayuda a reforzar tus defensas con la fórmula más completa de Redoxon Triple Acción, con vitamina C, D y Zinc. Pase lo que pase, Redoxon.
No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Cuando aparece la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. De la mañana en punto, estás en Now 97.9. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. En nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Podés descargarte nuestra app, así te acompañamos estés donde estés. Está disponible tanto para Android como para iOS. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Son todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. Actualizamos la información del tránsito. ¿Cómo está la calle? Hola, Romy, buen día. Buen día, Ele. Vos sabés que en estos momentos hay un grupo de manifestantes que se encuentran en Avenida del Libertador y Ramallo. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial. Este grupo previo se encontraba en la colectora de General Paz y Avenida de los Constituyentes y se desplazaron hasta Avenida del Libertador y Ramallo. Son trabajadores del centro atómico que están manifestando por despidos. Así que en el lugar se generan algunas demoras sobre la traza del Libertador. Transitar con precaución. Sigue el movimiento intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata, todo lo que va desde Docsú hacia el Bajo Porteño, una Panamericana que ya está tomando un ritmo más fluido, sin retrasos de consideración, y sí hay demoras en Lugones, todo en sentido hacia autopista Ilia, y la General Paz bien cargada y con retrasos en el barrio de Saavedra y Núñez, los últimos en sentido hacia Lugones. El dato a tener en cuenta, vos sabés que hoy a partir de las 22 horas y por 6 horas se va a estar cerrando Lugones a la altura de Udaondo.
son por las obras que se están haciendo en el lugar, y la alternativa va a ser Avenida del Libertador. Y previo a esto, desde las 15 y por una semana, o sea, por 7 días, hasta el miércoles que viene, se cierra el enlace de la autopista Cámpora con 25 de mayo en sentido al centro. Ahí van a estar utilizando como alternativa de Lepiane. Más tarde vamos a volver a repetir esta info, así la tienen en cuenta. Los servicios a esta hora, tanto el tren San Martín como el tren Roca, que estuvieron con demoras, ya están haciendo el recorrido de punta a punta con un servicio normalizado. Esta es la principal info, Ele. Muchas gracias, Romy. Hablamos en un rato. Chau, chau. Y del tránsito al tiempo, 10:01 marca la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue lo que queda de esta semana y qué nos espera el fin de semana? ¿Cómo estás, ese querido? ¿Qué tal, L? ¿Qué tal, equipo? Bueno, yo les voy a contar que nos esperan temperaturas muy bajitas. No quería escuchar eso. Estoy mirando el ranking de temperaturas en este momento. Los valores más bajitos son, la verdad, bastante llamativos. Maquinchao en este momento 11,4 bajo cero. Esto es 11,4 en Río Negro. 11,4 bajo cero. Es un montón. ¿Temperatura o sensación térmica? Temperatura. La sensación térmica más baja ahora en Bariloche, 15,6 bajo cero. 15,6. Eso es sensación térmica, pero la verdad que es impresionante los valores que estamos teniendo. Bueno, esto es porque ingresó el aire frío, obviamente nevó en todo lo que es gran parte de Chubut, gran parte del oeste de Río Negro y sur de Neuquén, y ahora está todo nevado, porque con estas heladas obviamente no se derrite nada, y el aire frío está alojado allí. Y es el que está avanzando hacia nuestra zona, digo nuestra zona centro del país y norte, porque va a llegar a partir de esta tarde este aire frío, se empieza a ver más nubosidad que ayer, y el viento se va a establecer en el sector sur en un rato nada más, a partir del mediodía, y mañana vamos a notar nosotros ese aire frío que va llegando, con menor intensidad acá, pero va a llegar igualmente. ¿Con temperaturas de cuánto mañana? Mañana en la ciudad, 1 de mínima en la ciudad, o sea que en el conurbano puede ser un poquito menos, bajo cero, y la máxima que va a estar en torno a los 10 u 11 grados, nada más. Seguramente mañana jueves va a ser el día más frío de la semana. Viernes, sábado y domingo, ¿cómo sigue? Si mañana va a ser el más frío. Viernes, sábado y domingo va a continuar bastante frío, pero remontando un poquitito, 1 o 2 grados más. Realmente vamos a transitar varios días con temperaturas muy bajitas, pero por ahora sin pronóstico de lluvia, por ahora por lo menos, no sé si puede haber algún cambio para el día sábado, tal vez pueda pasar eso, pero por ahora no hay pronóstico a la vista de lluvia, y temperaturas máximas durante el fin de semana que van a estar en torno a los 14 grados de máxima, algo parecido a lo que vamos a tener hoy. ¿Soleado? Todo quería saber ella. con cielo parcialmente nublado, ya que está... pero bueno, mira, vamos a tener nubosidad, no va a estar completamente cubierto de cielo, pero parcialmente nublado, no va a estar cubierto completamente. Gracias, ese, hablamos en un rato. De nada, hasta luego, chao, chao. Para la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. 11:05 de la mañana, primera ronda informativa de este equipo. Empezamos con vos, Euge. Dale. Es como el profesor, viste que no hay que hacer contacto visual porque enseguida te llama. Yo usualmente suelo llamar al que no está prestando atención. Ay, siempre es tremendo como profesor, Mauro. basta. No, un día yo quiero sacar, tendríamos que sacar algún alumno de Mauro, pero tiene que ser un alumno random que no se comunique previamente con Mauro. Claro, anónimo. Que no lo pueda coachear. Anónimo, Exacto. Vamos a cambiarle la voz para que él no lo reconozca. Va a terminar hablando así. Claro, como una ardillita. La verdad y solamente la verdad acerca de Mauro, que se está poniendo colorado en este momento. No, para mí son buenas mis clases, pero bueno. Hay que verlo del otro lado, claro. ¿Haces evaluación de tu perfil como docente a final de año? Me dan encuestas, o sea, en la facultad me mandan encuestas que son puntajes que pueden poner entre 1 y 5 y usualmente el promedio de mi puntaje debe estar en 4.8. ¿Quién lo...? 2 alumnos. Acá Están dice todos amenazados. Yes girl, dice nuestra operadora Lu.
Bien. No, sí. 4.8 suele ser mi promedio de puntaje de la universidad. Bueno. No, que son buenas clases. Ustedes me burlan, pero son buenas clases. No, nos burlamos. Nos reímos de tu nivel de exigencia, pero nos reímos con vos. Ok. Bueno, igual vamos a llamar a un alumno. Bueno, números de la producción del petróleo en Argentina, porque en mayo superó por primera vez una barrera que es la de los 900.000 barriles diarios. Un nuevo récord que pasó en mayo, datos de la Secretaría de Energía, un 19,6% más que el mismo mes del año pasado. Es un hito para la industria hidrocarburífera local. Y que aparte tiene un gran componente de esto que es el shale oil, el no convencional, que es el petróleo que se extrae en Vaca Muerta, ¿no? Que es lo que viene a cambiar Vaca Muerta, y así la energía se perfila, como decía, como uno de los jugadores más importantes en términos de quienes le otorgan divisas al país. Claro. Pensemos, tenés una exportación del agro de 50.000 millones de dólares anuales, más o menos, y la energía ya llega a 11.000 millones de dólares, pero la proyección es que se triplique en muy poco tiempo cuando todos estos proyectos de infraestructura que están entrando en el régimen de grandes inversiones, los oleoductos y los gasoductos, lleguen a las costas para poder exportar más. Así que un buen dato, a pesar de todavía no tener la infraestructura necesaria, hay inversiones y se está desarrollando ese mercado. Gracias, Euge. Barbie. A los que están fanáticos y todos llenos del mundo fútbol por el Mundial, les voy a recomendar una muestra gratis y además abierta al público que se está realizando en el Museo de Arte Decorativo. Ajá. Allí en Libertador, y creo que es Pereira Lucena, algo por el estilo, está muy cerca. Es el Palacio Errázuriz y Salvear. Claro, pero estaba diciendo la dirección. Es a una cuadra del ACA. A una cuadra del ACA, no me acuerdo la dirección exacta. Exacto. Avenida Libertador 1902. Ahí está, Libertador 1902. Es un recorrido exterior en el jardín interior de las mejores tapas del gráfico, pero todas relacionadas a la selección argentina, por supuesto, espectacular. Y los mundiales, desde 1930 hasta Qatar 2022, por supuesto. Uno va a recorrer, no sé, algunos, yo lo coleccionaba cuando era chica, el gráfico en papel, exacto, me encantaba. Y recuerdo las de México 86, luego también las de Italia 90, donde está Maradona abrazado a Goico, ¿no? El héroe de tantos penales que nos ha atajado, a pesar de que salimos subcampeones. Y bueno, toda la etapa Messi. Esto va a estar allí exhibiéndose hasta mediados de agosto. Hay tiempo, para los que se fueron a ver el Mundial y cuando vuelven siguen manija y quieren recorrerlo. Bueno, hay estas 50 tapas, están tanto en la galería externa como en el interior del museo. Gratis, ya saben, abierta al público para recorrer y seguir con esta cosa así muy futbolera y mundialista que estamos todos viviendo. Qué lindo los archivos de revistas. Hermosos, sí, la verdad que el gráfico tiene una historia muy interesante de lo que ha sido todo nuestro fútbol, las tapas en blanco y negro, porque la primera es de 1930, para tenerlas en cuenta. Gracias, Barbie. Mauro. Bueno, hubo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que, si viene de mayoría conservadora, le ha dado varios reveses a Donald Trump en el último tiempo, porque por 6 votos contra 3 dejó sin efecto una orden ejecutiva, ¿no? Recordemos que la orden ejecutiva es una prerrogativa que tiene el presidente de los Estados Unidos para, básicamente, accionar o materializar, operacionalizar una ley. En la Argentina un presidente puede emitir un decreto de necesidad de urgencia que de facto es una ley en el momento. Claro. En el caso de Estados Unidos no es así, sino que lo que hace es, ver cómo se operacionaliza, operativiza una ley ya previamente existente. Esta orden ejecutiva que firmó Trump cuando asumió el 20 de enero del 2024, ¿no? 25, que fue el primer día de su segundo mandato, lo que dijo fue, o lo que decía esta orden ejecutiva es que todos aquellos nacidos en Estados Unidos por padres que sean migrantes temporarios o indocumentados no tenían derecho a tener la ciudadanía. No es de Estados Unidos, que es ius solis, que tiene que ver con el derecho por nacimiento en el territorio. Si un niño nace en Estados Unidos, automáticamente tiene la nacionalidad. Claro. Lo que quiso hacer Trump, como promesa de campaña también, es los hijos de migrantes irregulares no lo van a poder tener. Claro, esta orden ejecutiva que se lleva a cabo la dio vuelta a la Corte Suprema, la eliminó. Porque además era una medida retroactiva. Sí,
Sí, fue muy, pero muy polémico cuando lo hizo. Y que dijo la Corte Suprema, esto viola la enmienda 14 de la Constitución, que justamente es la que regula el otorgamiento de ciudadanía estadounidense, en un revés muy fuerte para Trump, que en su propia red social hizo alusión a esto de una manera muy, pero muy, si se quiere, tragicómica. ¿Por qué? Porque dice: quisiera felicitar al presidente Xi Jinping y al gran país de China por su enorme victoria en materia de ciudadanía por derecho de nacimiento. Presidente Donald J. Trump. Claro. Él acusa a que hay muchas parejas chinas que van a los Estados Unidos de América a tener a sus hijos ahí para tener la nacionalidad de China. Entonces por eso le manda saludos a Xi Jinping. Algo muy parecido que se ha acusado, por ejemplo, a muchas parejas rusas que han venido a la Argentina, ¿no? Como el caso después de la guerra. Bueno, alguna situación relativamente similar en los Estados Unidos, y Trump a quien se lo achaca al presidente de China. Gracias, Mauro. Declaran 2 funcionarios de la vocería presidencial que habrían realizado compras para Manuel Adorni. Estamos hablando de Gisela Coxis y Luis Aluju. Ambos fueron citados como testigos por el fiscal Gerardo Policita en la causa contra el ex jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Recordemos que ambos fueron citados por, como decíamos, por el fiscal federal. Recordemos que Coxis emitió una factura a su nombre por una compra en una blanquería por 8.183.000 pesos en junio de 2025. La información surgió a partir de las conversaciones entre Coxis y el contratista Matías Tabar, que siguen abriendo el celular de Matías Tabar y siguen encontrando cosas. Ayer la noticia tenía que ver con el audio que le había mandado Manuel Adorni diciéndole que iba a poner todo a su servicio para el día que él tuviese que ir a declarar. Mientras tanto, las tarjetas de Aluju fueron usadas para comprar un par de proyectores marca Epson para videojuegos por un costo total de 1.831.795 pesos cada uno. Van a estar entonces declarando estos dos funcionarios de la vocería presidencial, que se le suman a los 2 funcionarios o empleados que habíamos comentado la semana pasada, que también habían permitido, lo habían prestado la tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que compre elementos para ese perfil gamer que tiene Manuel Adorni, y que Manuel le había devuelto el dinero, como a él le gusta, en efectivo.
Zurich presenta la actualidad económica. (11:17), Eugemusio. Bueno, como les adelantaba al inicio, vamos a volver a hablar de la morosidad bancaria y no bancaria también, porque es uno de los indicadores del consumo y de las familias que viene creciendo y que ya trae preocupación, porque según un informe de la consultora 1816, que es una consultora que mira mucho en el microcentro porteño, en la City porteña, y que es de referencia incluso para muchos funcionarios en la actualidad y en otros gobiernos también, habla de 19 meses consecutivos de este dato de la morosidad en alza. De abril a mayo, del 12,1% de las familias que estaban endeudadas subió a 12,7%. Un dato altísimo que se multiplica por 5 desde octubre de 2024, cuando la morosidad estaba al 2,5% y que, como decía, no paró de subir. Ahora, ¿cuál es el desagregado de esto que también está preocupando? El tema etario, por ejemplo, la morosidad es más alta entre los más jóvenes. Según estos cálculos, el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes tiene al menos uno de estos préstamos irregulares, y también que el 27% de estas personas que ya están en mora siempre es cuando vas más de 3 meses sin pagar una deuda que tenés con la tarjeta de crédito, con un préstamo personal o incluso con una fintech, el 27% dejó de ser sujeto de crédito. El Banco Provincia había hecho también la gerencia de estudios del Banco Provincia había hecho también un informe, un relevamiento sobre esto, y hablaba de 6,8 millones de personas que tampoco pueden volver a ser sujetas de crédito, es decir, que no pueden volver al sistema bancario, al menos en el corto o mediano plazo. Es mucha las personas, e incluso unas 2 millones expulsadas también del sistema financiero, del sistema bancario, para poder tomar un crédito o tomar deuda con la tarjeta de crédito. Así que es una situación que va en aumento. Y que no hay forma de dar la vuelta. Por lo menos en el corto plazo no hay medidas que contribuyan a que esta gente pueda dar vuelta a ese partido. Claro, bueno, vos tenés por un lado los bancos que sí hicieron sus propios planes de pago, de financiamiento. Sí. Pero desde el Banco Central, como bien vos decís, como es una cuestión macroeconómica, porque tiene que ver con el ingreso de las familias, el ingreso disponible, lo que te queda después de pagar los servicios, que fueron de los aumentos que más incidieron en los gastos familiares en el último tiempo. Como ese ingreso es cada vez más chico, entonces vos tomas una deuda que pensás que vas a poder pagar y quizás al mes siguiente tuviste un aumento de un precio, o tuviste que comprar algo por demás, o como pasa siempre, tuviste un gasto extra que no tenías en cuenta, y no pudiste pagar lo que debías de la tarjeta del mes anterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, por otro lado, el gobierno lo que dice es tiene que ver con las tasas altas, ese apretón monetario que hubo a fines del 2025, e incluso en una conferencia de prensa, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, decía que los bancos ya entre enero y febrero habían visto el pico de la mora. Eso no pasó, seguimos a mayo con una mora del 12,7%, creciendo en aumento, y ahora también el vicepresidente, en un informe que presentó ante la Fundación Mediterránea hace un par de días, también decía que en este segundo trimestre del año ya se vio el pico de la mora, es decir, de pasar de enero a decir el pico de la mora, ahora vieron que siguió un aumento, hablan del segundo trimestre, y ahí tenés el factor aguinaldos entre junio y julio, que una buena opción. Cuando te preguntas qué hago con el aguinaldo, bueno, si tenés una deuda, podés usar el aguinaldo para eso, es algo bueno por hacer. Por eso, si hay alguien del otro lado pensaba que tiene o que está en esta situación de mora, junto con la economista Julieta Kaminetsky, que es consultora especializada en educación financiera, armé un paso a paso para que, y quienes nos están siguiendo en YouTube o en TDA o en el canal 85 de Flow lo van a ver en pantalla, para que si tenés una deuda en mora, puedas seguir un paso a paso para poder salir de esa situación. Me contaba Julieta, y vamos al primer paso. Primero, un error muy común de esta época, que es borrar la aplicación. Tanto borrar la aplicación del banco en el celular como borrar
la aplicación de la fintech con quien tenés justamente la deuda. Claro, porque es como te querés olvidar que tenés esa deuda, pero la deuda, aunque no tengas la aplicación, sigue estando. Negarla no sirve de nada. Negarla, claro. exactamente. Exacto, porque ¿qué pasa? Vos borras la aplicación, capaz no tenés más usuario en la cuenta, pero todo lo que todos tus movimientos bancarios y las deudas que vos tengan quedan registradas en la central de deudores del Banco Central. Claro. Ok. Y lo primero que tenés que hacer, de hecho el primer paso, es fijarte en qué situación estás en la central de deudores del Banco Central. Se llama Sendeu, lo buscan en Google y les va a aparecer como una de las primeras opciones. O sea, cualquiera puede entrar y fijarse. Cualquiera que esté registrado en el sistema financiero aparece con su quit. Tienen que saberse su quit, poner el quit y ver tu perfil crediticio. Ahí vas a tener una situación de deudor que va del 1 al 5, el 1 es normal, el 5 ya es irrecuperable, que justamente salís del sistema financiero y ningún banco te va a prestar. El 2 es con seguimiento especial, el 3 es con problemas, el 4 es con alto riesgo de insolvencia. Pero ahí ya tenés como un diagnóstico de dónde estás parado. Entonces vos ya sabés en dónde estás. Hay algo importante, que cuando vos cancelás la deuda no se te borra de inmediato el registro, queda un par de meses ahí dando vueltas, pero cuando cancelás tus deudas podés pedir el certificado de libre deuda. Pero bueno, el paso 1 es decir, estoy en esta situación. Bien. El paso 2 es hacer el diagnóstico de por qué sucedió. No llegás a fin de mes con tus ingresos, solo gastás en lo básico para subsistencia, te excediste en gastos, no te diste cuenta, varios meses, un gasto importante en el pasado por una causa puntual, un problema emocional que quizás te lleva a gastar de más y aunque no lo necesites para vivir, hacer un recuento de, ¿cómo estoy gastando y por qué estoy gastando? Hacer como tu planillita Excel para tener en cuenta y un registro de me entra tanto, está saliendo tanto por esto, esto y esto y esto. Exacto. Y ahí entran los famosos gastos hormigas y todos esos gastitos que la sumatoria es un montón. Exacto. O haber pagado solo el mínimo de la tarjeta durante meses, ¿no? Todo lo que dejás. Bueno, los intereses que acarrea se te hace una montaña que imposible. El gran problema de pagar el mínimo de la tarjeta es que vos pagás el mínimo, pero el capital sigue acumulando intereses. Es decir, vos reducís un poco el capital, que es lo primero que tenés que pagar. Pero a mes ese capital se va agrandando porque vos pagaste el mínimo, pero al otro mes seguís teniendo una cuota o lo que sea, ponerle que no gastaste más con la tarjeta, pero tenés una cuota que se va acumulando, el capital empieza a ser más grande y los intereses sobre el capital empiezan a ser más grandes, porque esa primer gasto fue muy grande también. Entonces, como decía Ele, podés hacerte ese qué gastaste cómo y también el inventario de cada deuda. ¿A quién le debes? Si es al banco, si es al fintech, si es un familiar, si es una financista, un prestamista, a los dueños de la vivienda se alquilás, por ejemplo. El monto original y la deuda actualizada en cada moneda, porque pueden ser en dólares, pueden ser en pesos. Meses de atraso, costo financiero total de cada deuda, que esto es súper importante. Cuando vean que dice CFT, es un porcentaje que está por encima de la tasa de interés que te cobran, es porque se le agregan, por ejemplo, los gastos operativos de la gestión de esa deuda, los impuestos del banco, entre otras cosas que hacen que el interés en realidad que vos estás pagando sea mucho mayor al de la tasa de interés en sí. Claro. Y después el formato de evolución acordada, ¿no? ¿Qué es lo que tenés cómo lo tenés que pagar, el formato? El paso 4 es priorizás. ¿Qué deuda tengo que pagar primero? ¿Cuál es la más urgente? Por eso primero tuviste que haber hecho este inventario de a quién le debes para ver qué es lo que tiene más urgencia. Exacto. Vos priorizás estratégicamente o por urgencia o por gravedad. Es decir, por el alquiler porque te desalojan. Exacto, la gravedad de la consecuencia. Si lo primero que debes es 3 meses de alquiler, bueno, quizás es más importante primero juntar la plata para pagar ese alquiler, porque si no te vas a quedar sin vivienda, que pagarle a un amigo o una deuda de la tarjeta de crédito que al mes siguiente vas a tener intereses, pero quizás no es tan grave como que tengas una orden de desalojo, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí tenés que ver también las que tienen garantía real para que no te ejecuten los bienes en garantía, porque también un alquiler firmas una garantía, las que figuran en el Banco Central y las de mayor tasa de interés. Priorizás por urgencia y por consecuencia o gravedad de la consecuencia. El 5 negociás.
o llamas al banco y avisás que querés pagar y cómo lo podés hacer, y ahí entran en juego estos planes de financiación que, como decía, los bancos han sacado sus propios planes de financiación. No hay de hecho, el Banco Central, me olvidé de responderte esto, L, el Banco Central había dicho que no iba a rescatar a los morosos, que no se iba a hacer cargo el Estado, digamos, de esas deudas, y que no veía un problema macroeconómico. Aún así, los bancos sí están intentando dar algún tipo de herramienta. Por eso es importante esto que decías al principio de que no borrar la aplicación porque la deuda siga estando. Es ir y demostrar tu voluntad de pago en lugar de desaparecer. Exacto. Sé que emocionalmente a veces es muy complejo asumir eso y tener que ir a dar la cara, porque a veces a uno le da vergüenza decir, es que es eso, da vergüenza. Estoy en un momento complicado, pero es mucho más importante hacerlo, sobrepasar esa vergüenza y decir, che, estoy complicadísima, pero yo te quiero pagar, quiero ver de qué forma puedo hacerlo. Completamente. Y aparte, el banco, apenas vos le das la voluntad de pago, tiene algún plan de financiación, o incluso si es un familiar, le decís, mirá, yo quiero pagarte, ahora no puedo. ¿Qué te sirve a vos? O sea, ¿en cuántas cuotas te sirve a vos que yo te pueda pagar esto? Y podemos acordar algo para yo poder pagarte justamente esta deuda. A los bancos les sirve que la gente pague. No les sirve que la gente se endeude necesariamente si después no puede pagar, porque al fin y al cabo son sus activos. Claro. Bueno, claro. O sea, es como lógico también por parte del banco que brinde facilidades para que la gente termine pagando tarde o temprano. Sí, pero no pasa, no pasa muchas veces. El banco te da una facilidad, o sea, te da un plan que tampoco llegás a pagarlo. Y ahí que se judicializa, ¿cómo? Bueno, te pueden judicializar la deuda, por supuesto, ahí se hace más complicado y tenés que también acudir a ese estudio de abogados, por ejemplo, que tomó la deuda para poder negociar. Pero bueno, lo importante es que los acreedores en sí prefieren cobrar algo a no cobrar nada. Claro. Entonces, alguna predisposición van a tener. Hay algo que me aclara acá, Julieta, que es importante. ¿Se puede pedir un préstamo para saldar las deudas? Que esto es una práctica común que se suele hacer. Habla de que sí, siempre y cuando la tasa de interés de ese préstamo sea más baja o evite una consecuencia grave con la otra deuda que tengas. Para no entrar en este rulo en el que muchos entraron. Claro. Hecho. O te ayuda a consolidar ciertas deudas. Pero también. te conviene pedir un préstamo para saldar una deuda cuando estás hablando de la misma fuente, digamos. O sea, si yo tengo una deuda con X banco, pedir un préstamo a ese mismo banco para saldar esa deuda y que quede todo en el mismo establecimiento. Muchas veces los bancos consolidan esas deudas para que sea solo una, y de hecho en estas nuevas herramientas que están sacando tantos bancos privados como públicos, en una de las herramientas es consolidar las deudas en una sola y darte una financiación y un plazo y una tasa de interés para esa deuda consolidada. Claro. Bueno, próximo paso es que cuando tengas ese acuerdo de financiación, exigís todos los acuerdos con sus condiciones por escritos, guardás todos los recibos para también ir llevando un registro de pagué esto para vos y para el acreedor, justamente, porque en muchas ocasiones estamos hablando de deudas bancarias, de deudas con fintech, pero cuando son prestamistas de barrio, por ejemplo, que en muchos barrios humildes ocurre, es importante tenerlo. Y una vez subsanada esa deuda, podés verificar que la situación en el CENDEU, que es este centro de deudores que les contaba al principio, del Banco Central, se corrija. Okay. Y para adelante, obviamente, tener este control de gastos y verificar que tus gastos no superen a tus ingresos, y si podés, obviamente, guardar una porción para el ahorro. Si a alguien que está del otro lado esto le resulta muy difícil, habíamos hablado con alguien de Ciencias Económicas de la Facultad de la UBA, que están ofreciendo asesoramiento gratuito. Tienen un asesoramiento, así es. Sí, gratuito y un acompañamiento para poder salir de esta situación. Así es. Gracias, Euge. Este mundial, los siniestros cambiaron de camiseta, porque cuando contratás el seguro de tu auto 0 kilómetro y le sumás el seguro de hogar, ellos ahora juegan para vos. Accede a un beneficio en supermercados seleccionados y date esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.
actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en No Somos Nadie. Now, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. 11:36, abrimos el capítulo internacional para hablar de Venezuela. Sí, vamos a empezar hablando de Venezuela. Lamentablemente, y como lo estamos diciendo estos últimos días, un aumento de la cantidad registrada de personas fallecidas. Son 1.943, más de 10.000 heridos y alrededor de 40.000 personas desaparecidas también, según este autoconteo, ¿no? Este conteo autogestionado por parte de los propios venezolanos, no por parte del Estado, y una situación que se viene agravando porque ya se está cumpliendo el tiempo, ¿no? De que una persona teóricamente podría haber sobrevivido, si bien siempre hay casos excepcionales. Se está cumpliendo ese plazo, por lo tanto la desesperación en la gente que sufrió el terremoto y también en los familiares de la gente que sufrió el terremoto está en el exterior, ¿no? Cuando uno no está cerca, incluso a veces es peor, porque no conoce la situación y la cabeza a veces juega mucho más en contra que a favor. Porque además mucha gente decía que como no alcanzaba la cantidad de gente que estaba trabajando en los rescates, y vos lo comentabas ayer, era muy importante el trabajo de los vecinos y de los familiares en el lugar, tratando de sacar los escombros y de rescatar víctimas. Sí, por supuesto que si bien no es necesariamente lo ideal, porque no es gente que sea idónea en eso, es lo que hay. Y si eso va a ayudar y va a poder sacar, bueno, eso es lo principal. También recordemos que hubo cierta histeria social por parte de familiares que bloqueaban a grupos de rescate que estaban yendo a tal lugar porque decían, no, acá está mi familia, también rescatala, y por qué el otro tiene más derecho que yo. Y un padre que dijo, bueno, si quieren que me maten, pero yo voy a salvar a mi familia. Y estas situaciones que se dan en estos momentos, claro, desesperación. Y por supuesto, actitudes que la gente no tendría en situaciones normales, ¿no? Y esto cada vez se va agravando más, sobre todo con un sistema que ya, como mencionamos también, está de por sí colapsado y que con el terremoto colapsó todavía más. Y se le agrega ahora la situación de hambruna, porque no hay comida, entonces todos los sobrevivientes que perdieron absolutamente todo y que no tienen dónde dormir, que no tienen ni siquiera un colchón donde acostarse, no tienen comida, no tienen para ellos, no tienen para sus hijos, no tienen nada. Y llega ayuda humanitaria, sí, pero lleva tiempo. No es fácil tampoco el transporte de esa ayuda humanitaria porque las rutas están destrozadas, porque es muy difícil que llegue y la situación se va a agravar lamentablemente cada día más. Y por supuesto, como dijimos también, una población que si ya estaba harta del gobierno chavista, porque si bien puede estar Delcy Rodríguez de acuerdo con Donald Trump y Marco Rubio en cuanto al manejo de Venezuela, no así la población, ve, acciones si se quiere, grotescas por parte de miembros, por ejemplo, de la policía, que algunos se lo vio tomando dólares, por ejemplo, que estaban ahí, o incluso con distintas denuncias de manejo de la ayuda humanitaria quedándoselo, que, ojo, no es algo muy distinto a lo que sucedía antes, ¿no? Esto ya creo que lo hemos hablado en algún momento. Sí, bueno, pero es en un contexto mucho más desesperante. Un contexto distinto, pero hay que recordar lo siguiente, la Fuerza Armada Venezolana, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Con ese bolivarianismo que tomó el chavismo como imagen, como emblema, el de Simón Bolívar. Esa Fuerza Armada que durante muchísimos años fue la que mantuvo al gobierno chavista en el poder, es la misma Fuerza Armada que cobraba absolutamente nada o muy poco por su trabajo y que encontraba otras maneras, si se quiere, ilegales. Entonces, si ya había bronca con esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con esto todavía más.
Estamos comunicados con María Tevez, ella es argentina, damnificada por el terremoto de Venezuela. María, lo primero que te queremos preguntar, acá Eleonora Pérez Caresi, Mauro, Eugenia y Barbie te saludamos, es ¿cómo estás y en qué situación estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, nosotros ahora estamos bien. Estamos en la casa de unas chicas que nos dieron refugio estos días. Estamos en una habitación y estoy con mi esposo y mis 2 hijos. Estamos los 4 juntos. ¿Dónde estaban en el momento de los terremotos? Estábamos cerca de la casa. Nosotros vivíamos en el Punquito, que es una zona en la montaña, que bueno, eso quedó todo destruido también. Pero por suerte habíamos salido, era la tarde, así que salimos para comprar algo, la merienda, mi esposo otras cosas, y no estábamos dentro de la casa. ¿Cómo podés describir la situación ahora en Venezuela con esta situación que estás viviendo vos y que se multiplica en todos aquellos que perdieron sus casas? No, acá es un desastre, sinceramente es un desastre. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar una familia que nos trajo hasta acá. Esto es Puerto La Cruz, estamos a unas horas de Caracas, pero era un desastre por donde ibas. La zona donde estábamos nosotros no solo quedó toda destruida, sino un montón de gente bajando porque estábamos en la montaña, pidiendo que nos lleven. Era un caos total. Cuando llegamos al centro, ahí también había gente por todos lados corriendo. Realmente era horrible. Y sigue estando de la misma forma, o sea, sigue siendo un desastre. Está todo colapsado, hay cantidad de gente por todos lados. Nosotros desde acá seguimos las redes todo el tiempo y por donde mires es un desastre. No dan abasto, o sea, la ayuda que hay, por nuestra parte, de parte de Cancillería no hay respuesta, entonces es todo un desastre. En ese sentido, si bien es lógico y lamentablemente también que haya ese caos, ¿ven algún tipo de intento, ya sea por parte del gobierno o mismo de los propios vecinos o de los propios civiles, de organizar ese caos? ¿Hay algún intento de eso, incluso con las Fuerzas Armadas? Digo, en estos casos que mucho, por ejemplo en la Argentina, en caso de desastre la Fuerza Armada suele actuar. ¿Cómo lo ven? ¿No es tal la diferencia que hay entre la población y el gobierno que ya no hay ningún tipo de organización posible? Mira, realmente nosotros estamos viendo todo por redes, pero lo que podemos ver es que, como lo vimos en ese momento, quien está sosteniendo y sigue sosteniendo todo esto son los mismos venezolanos. Ahora, gracias a Dios, llegó ayuda de otros países, pero en sí, quien estuvo sacando todo, quien se mueve, quien también a nosotros nos ha ayudado, son los mismos venezolanos, en todas partes. No podría decirte si el gobierno hace algo o no, porque lo desconozco, pero sí desde lo que nosotros vimos, lo que vivimos, que nos ayudó a salir de ahí también, fueron los mismos venezolanos, los vecinos, la gente que te cruzabas. ¿Le está llegando la ayuda que está siendo enviada de distintas partes del mundo a la gente realmente que lo necesita? Como les digo, no sabría decirles, nosotros salimos de Caracas. Sí vemos mucho que ha llegado ayuda, de parte de voluntariado, vemos todos los rescatistas. En cuanto a los insumos, quiero creer que sí, que están llegando, pero como les digo, yo veo igual acá en Puerto La Cruz también se junta y se hacen donaciones y todo, pero de parte de la misma población. ¿Cómo está compuesta tu familia, María, que están ahí todos juntos? Estoy con mi esposo y con mis 2 hijos, que tienen 7 y 2 años. ¿Cómo se le habla a tu chiquito para que entienda o pueda saber qué es lo que está sucediendo? En realidad nosotros no hablamos nada. Fue más bien ir por inercia a ver hasta dónde llegábamos. En ningún momento nos sentamos a hablar. Mi hijo más grande tiene autismo y hicimos algunas preguntas y él comprende que pasó algo, sabe que hubo un terremoto. No sé si él en su cabeza entiende la gravedad de todo, pero él vio todo. Incluso ayer hubo una tormenta acá, o sea, llovió y ahí otra vez estuvo muy alterado, se asustó otra vez, entonces sí, entiende, obviamente algo pasa dentro de él, no estamos en la casa, pregunta cuándo vamos a volver, pregunta dónde está la casa, pero
no nos sentamos a hablar. Qué difícil para ustedes, María, todo esto y también no tener mucha claridad acerca de lo que se viene para adelante, ¿no? No poder mirar con claridad. Exacto. ¿Alguien de Cancillería se comunicó con ustedes? ¿Están en contacto con alguien de Argentina para que los pueda ayudar? No, para nada. Quienes nos están ayudando son, bueno, ustedes, la prensa, las redes, la gente de Cancillería. No se comunicó nadie ni del gobierno. Solamente llamó para saber cómo estábamos Florencia, que es una funcionaria que vino con todos los voluntarios argentinos para ver cómo estábamos y dónde estábamos. Ayer volvió a llamar y le pregunté si había alguna forma de poder volver, si había algún vuelo, si sabían algo, si íbamos a poder hacer algo. Y me dijo que no, que ella solamente estaba para poder ayudarnos acá en lo que necesitemos, si no tenemos documentos o pasaportes, si cuál era nuestro plan, nos preguntó cuál era nuestra situación, si podíamos volver, a dónde volvíamos. Simplemente son preguntas como para saber la situación, pero en sí no hay ningún plan de nada, y de parte del gobierno tampoco. No, por lo menos en nuestra situación no estamos totalmente solos. Y todas esas preguntas que te hicieron tampoco tienen como una respuesta en este momento, donde en realidad ustedes mismos están haciendo esas mismas preguntas. Exacto, nosotros estamos viendo qué es lo que podemos hacer por nuestros propios medios, y también uno no está pensando muy bien las cosas. Es todo un caos todavía, y quedarse sin nada, o sea, en la nada, y volver a empezar, querer volver al país es algo muy difícil. Por eso es que estamos pidiendo ayuda en las redes y en todos lados, porque en realidad quien debería ayudarnos no está. Han venido, como les digo, rescatistas y voluntarios a ayudar en el lugar, pero en sí, de parte del gobierno, a nosotros no nos responde nadie. ¿Ustedes quieren volver a Argentina? Sí, ese es nuestro plan. Si me dejas, por favor, dejar mi número, porque sí, claro. Nosotros estamos pidiendo ayuda, estamos, recaudando fondos para ver si nos podemos ir hasta la frontera, tratar de cruzar a Colombia, y en Colombia a ver si en el consulado alguien nos escucha, o ver si podemos llegar a Argentina. O cualquier información que nos puedan dar, que nos puedan ayudar también, nos sirve. El número es +58 422 666 2225. Ahí nosotros estamos atentos siempre y estamos pidiendo ayuda para poder volver. Ahí repito tu celular, +58 422 662225. 666 2225. 422-666-2225. Sí, así es. María, ¿tienen familia acá en Buenos Aires, en Argentina? No sé desde dónde son ustedes acá de Argentina. Nosotros somos de Buenos Aires, de San Miguel. Mi esposo tiene familia en Morón. Lamentablemente, no tienen los recursos para poder ayudarnos, más que son una contención emocional. Están todos los días preguntando, viendo cómo pueden ayudarnos, pero es muy difícil también en su situación y es entendible. Pero tienen dónde quedarse acá en cuanto puedan volver, a eso me refería también. En realidad no lo sabemos, porque tanto mi familia como la de mi esposo son personas grandes. Yo tengo a mi mamá, mi esposo tiene a su papá y a su abuela, que también son grandes, y viven en un lugar que no tiene el lugar como para poder estar nosotros. Por eso, también es que estamos viendo cómo podemos seguir, porque, acá estábamos solos nosotros, pero al volver también es muy difícil la situación. Sí, claro. ¿Cuántos años hace que estaban en Venezuela? Hace un año aproximadamente estábamos acá ya. ¿Y se fueron por trabajo, se fueron por que tenían otra familia allá? Nos fuimos porque... No, mi esposo es venezolano, residente en Argentina. Bien. Y dijimos, vamos a probar en Venezuela. En ese momento nosotros teníamos trabajo online, entonces podían hacerlo. Decidimos venir a probar acá. Después, fue muy difícil, realmente la situación no nos fue bien. Entonces, de a poco fuimos, probando otras cosas y empezamos a hacer la vida acá. La verdad que fue bastante difícil.
María, ustedes ahora están esperando o deseando, ahí vemos a uno de tus chiquitos, ahí atrás, deseando poder volver al país. La forma de hacerlo es a través de Colombia, yéndose a la frontera. ¿Cuán lejos están ahora de la frontera de Colombia? No sé, como unas 10 horas. 10 horas. Más o menos. Y la forma que vimos de poder hacerlo es a través de, o sea, por tierra. Claro. O sea, no hay vuelo. Capaz uno de los Claro, puentes. está todo. Claro, porque están los aeropuertos que están habilitados es solamente poder para llegar ayuda. hasta Cúcuta y después de ahí poder cruzar la frontera. María, ¿cómo se te puede ayudar más allá de este número de teléfono que nos diste? Bueno, como les dije, nosotros estamos dando todo tipo de discusión, por eso es que le agradezco mucho a ustedes que nos dan este espacio. Yo sé que hay mucha gente pasándola mal, porque esto es un desastre, pero estamos tratando de difundir lo máximo que podemos. Estamos recaudando fondos para poder movernos nosotros. Sí. Nos prestaron una cuenta en Argentina, la abuela de mi esposo, para recaudar fondos. Y sobre todo la difusión, por favor, que no se olviden de nosotros. Vamos a repetir tu número de teléfono, más 58 422 666 2225. Ahí se pueden comunicar directamente con vos para quien pueda ayudarlos en esta travesía que es volver al país, volver a Argentina. Ahora ustedes están en la casa de unos amigos, me dijiste, ¿no? No, nosotros llegamos acá a Puerto de la Cruz. Sí. Cuando pasó todo esto, empezamos a caminar hacia el centro de Caracas y ahí conocimos una familia. Una mamá y una hija que vivían acá, sí. Y nos ofrecieron traernos hasta acá, hasta Puerto La Cruz. ¿Qué es solidaridad Cuando pura? llegamos, bueno... ¿Perdón? Que es solidaridad pura la situación, que se ayudan entre las personas damnificadas. Cuando llegamos teníamos como $10, eso ofrecimos en una posada que nos aceptó eso. Y luego se acercaron unas chicas que se habían enterado que estábamos y nos ofrecieron quedarnos en su casa. Y estamos acá en la casa de las chicas. Es terrible y es esto que destaca Mauro, ¿no? Se están ayudando entre los venezolanos. Cada uno que va encontrando a alguien y tiene algo para ofrecer, lo da, lo ofrece y se pone al servicio de las personas que en este momento más lo están necesitando. Sí. A nosotros nos han ayudado mucho los propios venezolanos. Porque además es esta situación de... Te fuiste de tu casa para hacer un mandado y nunca más pudiste volver. Es el no poder rescatar nada. Doy gracias que no estábamos en la casa. Eso iba a decir que también el hecho de no quedó nada. Justo salí y por algo estoy vivo. Y todos juntos, por suerte tienen la suerte de estar ustedes juntos, que no es el caso de muchas otras familias. Sí, porque como les digo, de lo que era la casa no quedó nada. Nosotros alquilábamos ahí hasta hace unos meses y de eso no quedó nada. Ni siquiera logramos ingresar o ver si había quedado algo. La verdad no intentamos eso. ¿Y tienen amigos allá, conocidos, con los que están en contacto para ver cuál es la situación de otras personas ahí? No, o sea, teníamos pocos conocidos, pero hablamos con el señor José, que nos había enviado una foto de cómo quedó todo, que sabemos que él está bien. Ajá. Pero después no tenemos más noticias de nada, más de lo que vemos en las redes. María, te agradecemos un montón este rato, esta charla con nosotros. Sabemos que es muy doloroso tener que repasar lo que pasó hace una semana y la odisea que están viviendo ustedes durante todos estos días, desde hace una semana atrás, tratando de encontrar ayuda. Esperemos que de Cancillería se comuniquen con ustedes para que puedan volver lo antes posible a la Argentina. Y tenemos en pantalla, y lo repetimos, tu número de teléfono para quien pueda comunicarse con ustedes y quien pueda ayudarlos. Más 58 422 666 2225. Ese es el teléfono de María para... Nada, cualquiera que pueda darte una mano, ayudarte o mismo de Cancillería, si alguien se puede comunicar con vos para que la vuelta a la Argentina sea lo más rápido posible. Muchas gracias, de verdad. Les agradezco un montón. Un beso enorme, María. Hasta luego, gracias. Hasta luego.